Cleopatra, una mujer de gran astucia, encanto y belleza, levantó y posicionó a su imperio como el imperio más grande de la historia, convirtiéndose en la mujer más joven en gobernar Egipto, logrando un poder envidiable que jamás fue visto antes, pues su imperio durante su soberanía gozó de fortuna, riqueza y abundancia. La historia cuenta que en tan solo 10 años, Alejandro Magno había forjado un vasto imperio que incluía al antiguo Egipto, fue muy reconocido y respetado. Sin embargo, después de su trágica muerte, el imperio quedó en guerra, pues varios comandantes y generales se disputaban el mando del gran territorio. Finalmente, la guerra no llegó a un acuerdo, por lo que el gran imperio se dividió y así el imperio egipcio quedó al mando del general macedonio Ptolomeo I, fundando así la dinastía tolemaica. Pasaron los años y el imperio creció y se posicionó como uno de los más prósperos. Entonces Ptolomeo XII tomó el poder de faraón y gobernante, junto a su esposa Cleopatra VI, de la ciudad de Alejandría. Ptolomeo XII marcó una gran alianza con sus principales adversarios mientras se mantuvo en el poder, demostrando ser un hombre que se direccionaba por la paz y no por la guerra. Con los años, fruto del amor entre el faraón y Cleopatra VI, nacieron 5 hijos: Ptolomeo XIII, Ptolomeo XIV, Arsínoe IV, Berenice IV y Cleopatra VII. Cleopatra durante su niñez demostró gran interés por la educación, por lo que tuvo una estricta formación académica privilegiada. Ella se interesaba demasiado por la educación a pesar de que en la dinastía tolemaica nadie estaba obligado a estudiar tanto como lo hizo esta astuta mujer. Sus tutores se asombraban de la inteligencia que poseía Cleopatra, pues aprendió sobre letras, arte, guerra, historia, geometría, matemáticas y lenguas, llevándola a dominar 8 idiomas, incluyendo el idioma egipcio, convirtiéndola en la primera de su familia en dominar la lengua sin intérpretes. Desde muy joven su pasión fue la oratoria y la filosofía, lo que hizo que desde muy temprana edad se expresara con gran postura y elegancia, con gestos apropiados y una voz muy dulce, denotando así su gran intelecto y educación. A Cleopatra le encantaba visitar la gran biblioteca de Alejandría, pues en ese lugar se sentía completa, puesto que albergaba una gran cantidad de escritos que le ayudaban a su formación y cultura. Sin duda la bella doncella aprovechó cada momento para prepararse y aprender de todas las artes. Mientras crecía, Cleopatra se convirtió en una mujer de una extraordinaria belleza, una mujer tan hermosa que jamás se había visto antes. Cleopatra, al ser hija del gobernante, gozaba de todos los privilegios en Alejandría, pasaba rodeada de sirvientes y guardias y sus días estaban rodeados de abundancia. Cleopatra vivía en un enorme palacio con hermosos jardines en donde salía a meditar y leer. Este gran palacio se convirtió en el palacio más lujoso de todo el Mediterráneo, y mientras más crecía la dinastía tolemaica más se expandía el reino. Años más tarde, llegó una gran desgracia a la familia de Ptolomeo. En el imperio grandes disturbios alteraban al pueblo, pues estaban inconformes por la anexión de Chipre por Roma. El faraón tuvo gran rechazo de su esposa por las decisiones que había tomado con el pueblo romano, así que Cleopatra VI, junto con su hija mayor, expulsaron al faraón de Egipto despojándolo de su título. Por varios años la esposa de Ptolomeo XII gobernó Alejandría con la ayuda de su hija Berenice. Cleopatra, por su parte, observaba de cerca el papel que ahora desarrollaba su madre y hermana, y desde aquel momento el trono la cautivó. Una gran sensación de poder y satisfacción tocaba su alma cuando pensaba en que algún día sería reina de Alejandría. Pasó el tiempo, y una terrible enfermedad hizo decaer a la flamante reina, y al poco tiempo murió. Cleopatra VI había fallecido, y todo el pueblo acompañó en el dolor, pues su reina había partido al más allá. Sus hijos lloraron amargamente la pérdida de su madre. Fue un duro golpe para el imperio de Alejandría que se mantenía con varios problemas civiles. Como era costumbre, un sucesor real de la familia debía ocupar el cargo inmediatamente después de su muerte, y según la tradición, su primera hija sería quien ocupe ahora el cargo de reina de Egipto, y así Berenice IV se estableció en el poder. Al inicio, Berenice hacía un papel muy importante y todo marchaba por buen camino. Sin embargo, su periodo como gobernante fue corto, pues su padre fue quien acabó con su monarquía. La disputa entre padre e hija era una gran controversia. Durante su reinado varias revueltas causaron grandes destrozos en Egipto, y las amenazas contra la monarquía de Berenice no paraban. Sin embargo, ella no desistió de su trono.
Cleopatra, con su sed de poder y el deseo de convertirse en reina, viajó hasta Roma en donde se encontraba exiliado su padre, con el fin de planear su regreso y terminar con el mandato de Berenice. Allí encontró la ayuda que buscaba, pues había ofrecido una gran fortuna si él recuperaba su cargo en Egipto, y así una gran tropa acompañó a Ptolomeo XII, mejor conocido como Auletes, hasta Egipto. Entonces se desató una contienda que le permitió la entrada a su palacio y así recuperó su trono. Cuando logró su cometido, Auletes ordenó asesinar a su hija Berenice, terminando así con su gobierno. Muy astuto, el ahora faraón de Egipto ordenó también asesinar a todas las familias ricas de Egipto, para de esta forma saldar su deuda con Gabinio, militar romano con quien hizo el trato. Recobró su poder, y su hija Cleopatra estaba orgullosa, pues la siguiente en gobernar sería ella. Apoyó sigilosamente cada una de las decisiones de su padre, y vigiló de cerca su papel como faraón. Aprendió mucho acerca de cómo gobernar con astucia e inteligencia. A los 66 años Auletes sufrió un quebranto en su salud, y cada día empeoraba mientras él se recuperaba de su grave enfermedad. Sus consejeros más leales y confiables manejaron el reino. Sin embargo, Auletes jamás se recuperó, sino que más bien partió al inframundo. Pero antes de morir, el faraón reunió a sus hijos y consejeros y dijo: «El día de mi muerte ha llegado, y desde ahora mis hijos Cleopatra VII y Ptolomeo XIII gobernarán Alejandría». A pesar del gran dolor que le causó la muerte de su padre, Cleopatra estaba feliz por haber alcanzado el trono. Al fin el poder estaba en sus manos. Sin embargo, la idea de desposar a su hermano le era desagradable, pues en ese entonces Cleopatra tenía 18 años y su hermano Ptolomeo tan solo 13, pero debían cumplir con las leyes de Egipto, y el matrimonio entre hermanos era algo obligatorio en casos reales. El imperio se vistió de luto y despidieron así a Auletes, quien a pesar de su ardua labor como faraón dejó con varios fallos al imperio, pero con su astucia hizo una gran alianza con los romanos, por lo que sus hijos debían gobernar bajo la tutela de estos. En ese momento Roma estaba siendo dirigida por Julio César, un militar y político muy prestigioso e importante en el imperio, y con quien Auletes mantuvo grandes alianzas. Cleopatra era muy ingeniosa, sus estrategias de gobierno en los inicios de su reinado fueron sorprendentes. Sin embargo, Ptolomeo XIII empezó a tener aires de grandeza y poco a poco deseaba desplazar a Cleopatra del trono, deseando así gobernar él solo todo Egipto. Su interés por llevar solo el trono no fue únicamente su idea, pues detrás de él estaban sus fieles consejeros que deseaban exiliar a Cleopatra, por lo que influenciaban a Ptolomeo para que terminara con la reina y la retirara del poder para siempre. Cleopatra se dio cuenta de que su hermano Ptolomeo se comportaba de una manera inusual, y presentía las malas intenciones de su hermano. Entonces decidió tomar ventaja para ganar la simpatía de su pueblo y así también la alianza con varios imperios enemigos. Cleopatra se acercó a varios líderes enemigos con la intención de ganar partido, principalmente con los romanos, pues en ese momento Roma tenía un gran reino y representaban ser un gran aliado en caso de que en Egipto se desatara una terrible guerra civil. La monarca formó grandes lazos de amistad con varios jefes y gobernadores enemigos. Sobre todo la astuta reina de Egipto formó una gran alianza con Pompeyo, un jefe militar muy importante de Roma. Sin embargo, para los del reino, en cambio, veían muy mal lo que la reina hacía, pues se decía que Cleopatra estaba traicionando a Egipto. Los consejeros del faraón, Ácueles, Potino y Teodoto de Quíos, lo manipulaban a su conveniencia, pues debido a su corta edad eran ellos prácticamente quienes manejaban el reino, y le decían que sacasen a Cleopatra del trono. Un día, mientras Cleopatra regresaba de un viaje, Ptolomeo declaró a su esposa como traidora, y la expulsó entre varios disturbios civiles y buscaban eliminar a la reina, pero la astucia de Cleopatra fue impresionante, pues logró huir de Egipto ilesa. Cleopatra buscó asilo en Siria, territorio que durante algún tiempo mantuvo como aliado. Estando allí logró reunir varios militares con el fin de completar un ejército grande que pronto lo utilizaría para recuperar su imperio. Por otro lado, en Alejandría los problemas no cesaban, pues los disturbios y pequeñas batallas destruían parte del imperio y así también el gobierno de Ptolomeo. Sin embargo, para el faraón en ese momento, la influencia de Cleopatra era muy peligrosa, por lo que, aconsejado de sus tutores, salió en busca de su hermana con un enorme ejército,
con el fin de evitar su regreso a Egipto. Desafortunadamente, Ptolomeo no tuvo suerte, pues en el camino, un curioso mensaje llegó hasta él. Este decía que Pompeyo, un militar y cónsul romano, huía de una revuelta tras una derrota en Grecia, rumbo a Alejandría, pues estaba siendo perseguido por Julio César para ser asesinado. Años antes, Pompeyo y Julio César fueron grandes amigos. Sin embargo, varios conflictos de poder los convirtieron en rivales, haciendo que tras una derrota Pompeyo buscara nuevos aliados que lo salven de la ira del militar romano. Pompeyo acudía a la ayuda del reino de Alejandría, pues en el pasado ayudó a Auletes a recuperar su cargo como faraón, y además se convirtió en gran amigo de Auletes, por lo que pensó que en señal de alianza el imperio ahora dirigido por el hijo de Auletes, Ptolomeo, lo ayudaría a refugiarse. Los consejeros del faraón sabían que, si ayudaban a Pompeyo y lo refugiaban, significaba dictar la guerra en contra del guerrero romano, por lo que apostaron por un mejor plan que los haría aliados con el ejército de César. Cuando el cónsul romano estaba por llegar, un enfrentamiento civil suscitó en Egipto, lo que hizo que aumentase la preocupación del faraón y sus aliados. La llegada de Pompeyo puso en desasosiego al reino de Ptolomeo, pues sus consejeros creían que, si mantenían vivo al cónsul romano, este ayudaría a regresar a Egipto a Cleopatra. Ácueles, Potino y Teodoto de Quíos debían tomar la mejor decisión para Alejandría con respecto a Pompeyo. Se reunieron a puerta cerrada y los tres se mantenían indecisos y desorientados porque no hallaban una solución. Entonces, después de un largo silencio, Teodoto con una cara sonriente dijo: «Los muertos no muerden». Asentó la cabeza, tocó el hombro de sus compañeros y dijo: «Al fin tenemos la solución, nos aliaremos a Julio César, pues su ejército es muy poderoso y nos beneficiará más que un viejo cónsul. En lo que respecta a Pompeyo, en cuanto toque territorio egipcio, nos deshaceremos de él». Ácueles y Potino apoyaron la idea de Teodoto, y así dieron a conocer al faraón de tan traicionera solución. Ptolomeo y sus aliados estuvieron felices por lo decidido, y estaban en espera de la llegada del romano. Cuando supieron que estaba por arribar a suelo egipcio, una gran comitiva salió a recibirlo. Pompeyo creía que este contingente estaba preparado para su bienvenida. Sin embargo, apenas pisó tierras egipcias, fue abordado agresivamente por varios soldados. Pompeyo gritaba y pedía auxilio, sintió la gran traición de Alejandría y finalmente murió. Los egipcios le habían cortado la cabeza. Pasaron un par de días y Julio César y su tropa llegaron hasta el imperio de Ptolomeo. Lo recibieron con grandes banquetes y el mejor trato que a cualquier otro visitante. Cuando entró al palacio, uno de los consejeros reales sostenía una brillante bandeja de plata, y en cuando ingresó el romano se la entregó haciéndole una reverencia en señal de hospitalidad y alianza. Julio César la tomó, levantó un manto que la cubría y sorprendido ante el macabro hallazgo miró a su tripulación. La ofrenda que los egipcios le habían entregado era la cabeza degollada de Pompeyo. El romano, al ver la violenta muerte de su cónsul, se consternó, y apuñando su mano se lamentó de la gran pérdida del imperio romano. A pesar de que tuvieron diferencias en cuanto al poder, Julio César apreciaba a Pompeyo, pues era parte de su familia, y se lamentó el no poder despedirse y arreglar la situación tan desastrosa que lo llevó a la muerte. Con lágrimas en sus ojos, miró con ira al consejero que le había entregado la cabeza de Pompeyo y ordenó ejecutarlo por el asesinato del cónsul romano. El consejero no se imaginó lo que Julio César había ordenado, pues si lo hacía abiertamente era posible que los egipcios armen una guerra y termine con la poca tripulación con la que contaba el dictador romano. Entonces, antes de ejecutarlo, se instaló en el palacio real y solicitó ver a los reyes de Alejandría, y así Ptolomeo, que iba en busca de Cleopatra, regresó ante el llamado de Julio César, dejando un pequeño ejército en vigilia por si su hermana Cleopatra aparecía. Por otra parte, Cleopatra meditaba acerca de resolver su regreso a Alejandría. Entonces fue cuando una magnífica idea cruzó su mente. Estaba en peligro, no podía ser vista en Alejandría, pues los guardias tenían órdenes estrictas de no permitir su ingreso, e incluso podía morir a manos de estos, si se atrevía a regresar. Entonces, para poner en práctica su sigiloso plan, buscó a Apolodoro, su fiel amigo y sirviente, solicitó su ayuda y éste de inmediato accedió, pues Apolodoro adoraba a Cleopatra y la ayudaba en todo lo que ella decidiera. Incluso el siciliano formó una gran red de informantes en todo Egipto. Cleopatra le dijo:
ayúdame a regresar a Alejandría. Sé que Julio César está en el palacio y deseo aliarme con él para mi regreso. Apolodoro le dijo, cuenta conmigo, querida Cleopatra, dime qué debo hacer. Conseguirás la alfombra más fina que encuentres y se la enviaremos como un regalo a César, un regalo exótico e insuperable, pues cuando la desenrolle yo seré la sorpresa mayor, dijo Cleopatra. La egipcia reunió a una tropa de sus hombres para que realicen la delicada entrega en las manos del romano. Apolodoro había encontrado una hermosa alfombra. De inmediato, Cleopatra ordenó salir en una pequeña embarcación rumbo a Alejandría. Cuando estuvieron a pocas horas de llegar a Egipto, Apolodoro desenrolló la fina alfombra y enseguida Cleopatra se acostó en ella y les dio la orden de envolverla y amarrarla cuidadosamente. Su plan era descabellado, sin embargo, la inteligencia de Cleopatra era impresionante. Tenía fe de que su estrategia funcionaría, la monarca iría envuelta en la alfombra y así nadie sospecharía, ni la vería entrar a Alejandría. Entonces, cuando llegaron, pasaron todos los filtros hasta llegar al Palacio Real en donde se encontraba Julio César, pues había tomado el mando del imperio y estaba poniendo en orden varios asuntos que desequilibraban a Egipto. Con la excusa de que llevarían un regalo de un aliado del romano, lograron pasar, y así dejaron la alfombra en la habitación de César. Hemos venido a dejarte un regalo, señor, te la ha enviado Cleopatra, dijeron los hombres. César sorprendido dijo, déjenla, la abriré más tarde. Pero Apolodoro se acercó y le dijo, Cleopatra nos pidió que abramos la alfombra aquí en su delante y es muy importante cumplir con sus órdenes. Entonces el romano no dudó y dijo que podían hacerlo. Se quedó observando mientras desenvolvían la lujosa alfombra y cuando estuvieron por desenrollar la última capa, se quedó perplejo. Unos quejidos llamaron la atención de César, se acercó y vio a la hermosa Cleopatra acostada en la alfombra, recorrió todo su cuerpo con la mirada, ya que la egipcia era realmente hermosa. César estaba realmente sorprendido, pues él sabía que ella no podía llegar a Alejandría. Se quedaron a solas, y Julio César le dio la mano a Cleopatra para que se levantara y le dijo, es un placer conocer a la que dicen ser una diosa. Y Cleopatra respondió, soy hija de Isis, soy una diosa y reina de Egipto. Julio César sonrió y le dijo que en ese momento ella no era bienvenida. Sin embargo, las dulces palabras de Cleopatra y sus sensuales gestos hicieron que Julio César cayera rendido a sus pies. Cleopatra, al ver que el romano estaba loco por ella, aprovechó y le dijo que la ayudara a recuperar el trono, y alegaba que ella era mucho mejor y más inteligente que su hermano. Cleopatra pensó que, si Julio César se ponía de su lado, deshacerse de su hermano sería mucho más fácil y además estaría segura en Alejandría mientras eso sucedía. El romano, rendido ante los encantos de la mujer más hermosa de Egipto, cedió ante ella y así mantuvieron un amorío. Julio César tomó el asesinato de Pompeyo como una excusa perfecta para dudar de la lealtad de Ptolomeo, y así anunció su apoyo a Cleopatra para que recuperara su cargo. Esta fatal noticia enfureció a Ptolomeo y decidió declararle la guerra al romano, pues al estar en territorio egipcio la desventaja del romano era notable, lo que le aseguraba a Ptolomeo que se llevaría a victoria. Cleopatra recuperó su cargo, tomó nuevamente el papel de reina de Alejandría y empezó a gobernar conforme a sus intereses con César como su principal aliado. Ptolomeo envió tropas armadas para enfrentarse con los navíos romanos. Julio César ya había solicitado refuerzos y mientras estos llegaban una gran batalla se abrió en las aguas del río Nilo. La astucia de César ayudó a ganar ventaja sobre los egipcios. Sus estrategias destruían embarcaciones enteras haciendo que éstas naufragaran. Al final el ejército de Ptolomeo perdía de manera macabra a sus hombres, pues los refuerzos del general romano habían llegado, por lo que hasta el mismo faraón decidió luchar. Sin embargo, la suerte no estaba a su favor, pues su embarcación fue atacada con más furia, hasta que naufragó. En las aguas del Nilo la batalla calmaba después de que el rey de Egipto muriera ahogado en sus aguas. Julio César demostró su fuerza y tomó este hecho como una gran victoria que lo celebró por lo alto. El romano y Cleopatra decidieron hacer un viaje por el Nilo, en donde vivieron su amor apasionadamente, aunque al principio Cleopatra inició este amorío como una estrategia para recuperar el poder. En su regreso, Cleopatra tomó el poder como nunca antes y estableció varias reformas que hicieron que Egipto se levantase, pues estaban pasando por un momento sumamente delicado en donde estaban a punto de caer como imperio.
Sin embargo, la vivacidad de Cleopatra hizo que su imperio sea el más reconocido en ese momento. A los pocos meses Cleopatra dio a luz a un hermoso niño, al que le dio por nombre Ptolomeo, César, y fue más conocido como Cesarión, producto de su romance con César. Todos en el reino sabían que Cleopatra tenía un romance con el romano y a pesar de que ella estaba casada con su hermano Ptolomeo, 14, la monarca continuaba con su amado Julio César. Pasaron un par de años y el romano decidió regresar a Roma, pues se sabía que en el imperio recibiría grandes galardones, reconocimientos y elogios, por ser un gran conquistador y guerrero. Así Cleopatra y Cesarión se despidieron del romano, esperando su pronto regreso. Cuando César llegó a Roma, grandes celebraciones se llevaron a cabo, y lo nombraron como dictador vitalicio de la nación, y así el romano se había convertido en un hombre de mucho poder y prestigio. Sin embargo, Alejandría bajo el gobierno de Cleopatra era mucho más próspero hasta ese momento. Pasaron varios años. Alejandría crecía constantemente y se posicionaba como uno de los imperios más importantes y prósperos, con las grandes estrategias de gobierno de Cleopatra. Un día, Cesarión y su madre organizaron una comitiva para viajar hasta Roma, con el fin de compartir estrategias políticas y alianzas muy importantes para los imperios, pero también deseaba presentar a su hijo para que sea el sucesor de su padre cuando éste muera y así gobierne Roma. Cuando llegó Cleopatra, no fue muy bienvenida por el pueblo, pues Julio César estaba casado, por lo que fue muy mal vista la llegada de la egipcia y su relación con el monarca de Roma. Cleopatra, sin importar los rumores, se instaló en la casa real junto a su hijo, y así pasó varios meses en Roma. Julio César había encabezado varias conquistas, y en ese momento su poder era exorbitante a tal punto en que la élite romana, y los más altos funcionarios romanos, estaban perdiendo poder. Al ver el actuar de César con Cleopatra, varios senadores romanos iniciaron una pequeña revuelta política con el fin de terminar con el reinado de César, y así convocaron a una reunión secreta al monarca y estando allí, lo asesinaron. La terrible noticia llegó a la mañana siguiente. Julio César había muerto a manos de falsos líderes que buscaban poder sobre él, y así el trono estaba listo para un nuevo gobernante. Marco Antonio, mano derecha de Julio César, tomó las riendas del reino por unos días mientras los ritos fúnebres se llevaban a cabo, y así también empezó una búsqueda para vengar la muerte del dictador de Roma. Por otra parte, Cleopatra vio al fin la oportunidad de su hijo, y después del funeral el administrador del reino leyó el testamento del romano en la Plaza Mayor, para que sea escuchado por todo el pueblo. Cuando dieron lectura al testamento, Cesarión no constó en ninguna parte, pues lo consideraron como un hijo ilegítimo, por lo que Julio César tuvo que obviarlo. Cleopatra estaba furiosa, pues no le había dejado absolutamente nada a su hijo, y ni siquiera lo había considerado como un ponente gobernante, pues había dejado el cargo a su sobrino Octaviano. En ese momento la estadía de Cleopatra ya no era segura, pues en cualquier momento podían atacarla. Ahora sin Julio César estaba en tierras hostiles. Entonces reunió a su contingente y retornó a Alejandría para continuar con su magno gobierno, y en el camino Cleopatra pensó en la manera de gobernar enteramente sola, y así ordenó matar a su hermano Ptolomeo, 14 para quedarse en el trono para siempre. La orden estaba dada, y así su cogobernante murió a manos de su hermana. Sola en el trono Cleopatra empezó a gobernar de una manera impresionante. Alejandría no paraba de crecer y la abundancia era envidiable para otros reinos. En Roma, Marco Antonio deseaba reunirse con Cleopatra, por lo que envió a un emisario hasta Alejandría con una carta para la reina egipcia, y cuando llegó la noticia hasta la monarca no dudó en asistir a aquel encuentro. El romano Marco Antonio la había citado en Tarso, por lo que la monarca preparó de inmediato un gran navío para su viaje. Marco Antonio ya se encontraba en Tarso a la espera de la bella Cleopatra, hasta que una tarde el navío de la gobernante tocaba sus tierras. Un hermoso barco con velas púrpuras llevaban a la reina, sus remos eran de plata y su proa de oro. El barco de Cleopatra demostraba su estatus, poder y riqueza que poseía Egipto. El navío era tan impresionante que el mismo Marco Antonio quedó anonadado al ver tan descomunal embarcación. Todo el pueblo abandonó sus deberes para darle una entrada triunfal a la que decía ser una diosa, pues su nombre era muy conocido en varios territorios. Por otro lado, Marco Antonio, desde que conoció a Cleopatra, quedó profundamente enamorado de ella. Su belleza encantó,
e inteligencia cautivaron al romano, sin embargo, no podía exponerse ante su imperio. El recibimiento y festejo fue magnífico, pues creían que la reina egipcia merecía lo mejor de su pueblo. Marco Antonio la recibió con honores y así se establecieron en el palacio real. Ambos mantuvieron grandes reuniones para el bien político de los imperios, pero Marco Antonio buscaba algo más allá. Elogiaba a la reina y con dulces palabras buscaba el amor de la egipcia. Para sorpresa del romano, Cleopatra estaba encantada con él, y así lo correspondía siempre. Ambos pasaron varios meses en Tarso y luego en Alejandría, en donde consumaron su amor. Su romance era oficial en Egipto, a pesar de que Marco Antonio estaba casado en Roma. Continuó con su romance, pues estaba profundamente enamorado de la reina. Pasaron varios meses, y en el Palacio Real se anunció el nacimiento de 2 hijos gemelos. Cleopatra había dado a luz a descendientes de Marco Antonio, y en tanto nacieron el romano nombró a los niños como sus herederos y sucesores. Así, los amantes los llamaron Helio, que significa sol, y Selene, que significa luna. Al poco tiempo del nacimiento de sus adorados hijos, Marco Antonio tuvo que retornar a Roma por asuntos políticos. Sin embargo, no quería dejar a su amada Cleopatra, pues sentía que sin ella no podía continuar. Cuando llegó a Roma, Octaviano lo recibió y le designó varios deberes reales con respecto a sus territorios. Su esposa, Fulvia, lo recibió con alegría, pues hacía mucho tiempo que no lo veía. Pero Marco Antonio era distante y por más que deseara dejar a su esposa, no podía hacerlo. El romano siempre estaba pendiente de Cleopatra, no lograba olvidar sus encantos, pero, aún así, no podía abandonar su cargo y se mantuvo en Roma cumpliendo sus deberes reales. Con el tiempo una rara enfermedad golpeó a Fulvia, y por más que era tratada no lograba recuperarse, por lo que, al poco tiempo, falleció. Era un momento muy difícil para Marco, sin embargo, fue la oportunidad perfecta para que él y su adorada Cleopatra volvieran a estar juntos y esta vez libremente, y ahora no sería señalado como un adúltero. Los planes de Marco Antonio de retornar a Alejandría junto a la reina fueron frustrados por Octaviano, pues estaba totalmente en contra del amorío que mantenían, por lo que para evitar dicha unión sugirió a Marco que se casara con Octaviana, su hermana. Como cónsul de Roma, Marco Antonio debía mostrar una buena imagen, además debía cumplir con los mandatos de su rey, así el matrimonio se llevó a cabo, se casaron y en un par de años tuvieron 3 hijos. Octaviano empezó a tener varios conflictos internos, Lépido y Marco Antonio reclamaban el poder de varios territorios, surgiendo así una marcada rivalidad entre los romanos. Sin embargo, Lépido se cansó de la riña, por lo que terminó alejándose de la vida política, por lo que Marco, Antonio y Octaviano mantuvieron una gran disputa por el poder. Al final ambos terminaron por repartirse el poder de Roma, y así Marco Antonio tomó las provincias del este, y Octaviano las del oeste. Sin embargo, su rivalidad aún no estaba finiquitada. Tiempo después Marco Antonio citó a Cleopatra en la ciudad de Antioquia, a pesar de estar casado. Él corrió a los brazos de su verdadero amor, abandonando a Octaviana. Una vez reunido su amor fue próspero, pues ambos estaban profundamente enamorados. Cleopatra llevó a Marco Antonio a Alejandría y estando allí oficializó su unión, ambos gobernaron con inteligencia y las estrategias de Cleopatra hacían prosperar a Egipto aceleradamente, y el pueblo estaba feliz, pues la bella reina egipcia había logrado consolidar un imperio poderoso, y muy temido por muchos. Varios años vivieron juntos en Alejandría, con grandes celebraciones, riquezas y abundancia. Cleopatra se convirtió en la mujer con más poder de entre todos los imperios, y era muy respetada. Varios conflictos en Siria hicieron que Octaviano volteara a ver a Egipto, pues su ejército estaba resguardado en dicho territorio, por lo que tuvieron que huir tras las revueltas. El soberano romano estaba sumamente furioso, y deseaba acabar con el romance de Cleopatra y su ex aliado Marco Antonio, pues había abandonado a su hermana en Roma por una extranjera, y además porque temía perder parte del imperio romano que estaba al mando de Marco Antonio. Así Octaviano inició una guerra civil en contra de los partidarios del cónsul Antonio. Como consecuencia una gran batalla se llevó a cabo en las aguas de Grecia. Cleopatra confió en el ejército que consolidó su amado, por lo que decidió acompañarlo en la batalla. El enfrentamiento fue desastroso, y el gran ejército de Octaviano había acabado con gran parte del contingente de Antonio, por lo que Cleopatra decidió retornar a Alejandría, pues la derrota estaba marcada.
Una vez que entró en el palacio, Cleopatra anunció a sus aliados y súbditos una falsa victoria, para así buscar más lazos políticos con otras regiones, pero al poco tiempo la noticia de la derrota absoluta llegó hasta Egipto, por lo que Cleopatra se escondió hasta encontrar una estrategia que ayude a levantar su reino. Marco Antonio y su amada estuvieron de pie ante la crisis que azotaba al imperio, y a pesar de todo el apoyo de su esposo, Cleopatra no volvió a ser la misma después de la terrible derrota. Su papel como gobernante fue excepcional, y su lucha por levantar su imperio fue incansable, pero no fue suficiente. Egipto había sido invadido por Octaviano, y el reinado de Cleopatra y Marco Antonio estaba pendiendo de un hilo, pues Octaviano deseaba terminar con el poder que había logrado Cleopatra. Octaviano había mandado un terrible mensaje a la monarca diciendo que ella recibiría su perdón si asesinaba a Amante. La soberana no respondió la macabra propuesta del romano y decidió huir de su ejército, pues estaban muy cerca de Alejandría. Mientras Cleopatra buscaba un lugar seguro para refugiarse, una falsa noticia llegó hasta oídos de Marco Antonio. Se le había dicho que la monarca egipcia fue alcanzada por las tropas de Octaviano y fue asesinada. El romano al escuchar la noticia gritó el nombre de su amada, y entre lágrimas desenvainó su espada y se la clavó en el pecho, pues si su adorada Cleopatra estaba muerta ya no le quedaba nada más por lo que vivir. Afortunadamente, el duro golpe que Marco Antonio se propinó no lo mató, pero lo dejó gravemente herido, por lo que perdía demasiada sangre y fue atendido por varios médicos. Un mensajero acelerado corría por la ciudad en busca de Marco Antonio, pues él sabía el paradero de su amada y quería desmentir la noticia de su muerte, y cuando encontró al romano ya estaba muy desangrado y débil, pero aún estaba consciente, entonces le dijo: «Señor, nuestra reina está viva, ha podido escapar». Un aliento de vida recorrido el cuerpo de Marco Antonio, quien al saber que su amada estaba con vida no deseó morir. Pidió que lo llevasen hasta los brazos de Cleopatra para que así al fin estén juntos. Cuando se encontraron, Cleopatra corrió a sus brazos. Estaba demasiado débil y el dolor era incesable, pero estaba satisfecho, pues sabía que su amada estaba a su lado. En los brazos de Cleopatra, Marco Antonio dio sus últimos suspiros, y le dijo a su amada que cediera ante Octaviano para que así perdone su vida. Cuando terminó de decirle su anhelo a su querida, Marco Antonio murió. La desesperación de Cleopatra fue incontrolable, pues a los pocos días recibió la noticia de que su amado hijo Cesarión fue asesinado por Octaviano. El dolor para la egipcia fue demasiado, lo que le ocasionó varios problemas graves de salud. Cleopatra había entrado en un estado de depresión fatal, pues había perdido a su amado Marco Antonio, a su hijo y además no sabía lo que estaba por suceder con su imperio. A pesar de que tenía a su servicio varios médicos, ella se resistía a recibir atención, pues deseaba morir, ya que creía que no le quedaba nada más por lo que luchar. Sin embargo, Octaviano no deseaba que Cleopatra muriera, por lo que la obligó a recibir atención médica hasta que estuviese totalmente sana, pues de no hacerlo amenazó con asesinar a sus hijos, por lo que Cleopatra no tuvo otra opción. Finalmente, Octaviano había acorralado a Cleopatra en Alejandría, y así se marcaría el final de su reinado como la mujer más poderosa de Egipto. Octaviano la había encerrado como su rehén en señal de su victoria y la mantenía vigilada permanentemente, pues Cleopatra había intentado suicidarse varias veces. En lo que respecta a sus hijos, Octaviano los envió a Roma para que sean criados por su hermana Octaviana, por lo que Cleopatra sintió su fatal derrota y deseó morir. Hasta que a los 9 días de la muerte de Marco Antonio, entraron a la habitación de Cleopatra y la encontraron muerta, recostada en un elegante sofá. La líder egipcia estaba vestida con un hermoso vestido y varios adornos hechos de oro, atuendo que parecía haber preparado para su muerte. Se dice que su muerte fue a causa de la picadura de una venenosa serpiente, mientras que otros dicen que fue porque Cleopatra se tomó un letal veneno suicidándose. Lo cierto es que la muerte de Cleopatra fue muy dolorosa para todo Egipto y para varios de sus fieles aliados, pues demostró ser una gran mujer y una gran gobernante. Los ritos fúnebres dedicados a la gran monarca egipcia fueron elegantes y según las peticiones de la reina, pues ella había pedido ser enterrada junto a su amado Marco Antonio cuando falleciera. Cleopatra, estratega y efectiva, se destacó entre las mujeres gobernantes y su monarquía fue impresionante.